todos merecemos morir. Y si Dios no hubiera enviado a su Hijo a este mundo para pagar la deuda de nuestro pecado, toditos aquí estaríamos condenados para siempre a la destrucción. Dice aquí, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros hemos pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Romanos capítulo 5 y versículo 12 declara: así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. Y entonces, si todos somos pecadores y la muerte pasa a todos los seres humanos, ¿cómo entonces podemos ser justificados? La Biblia nos dice que la salvación es un don gratuito de Dios, que no se puede ganar, que no se puede ameritar, que no se puede lograr por sus propios esfuerzos, sino que es un regalo de Dios. Pero para que tú recibas ese regalo de la vida eterna, tú tienes que pedirlo, tú tienes que aceptarlo, tú tienes que recibirlo. Y tienes que permitir que Dios no solo te perdone, sino te limpie del pecado y te cambie el corazón para no seguir pecando. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Tú puedes reconocer que eres pecador, pero si tú quieres cambiar por ti mismo, no lo vas a lograr. Nadie puede cambiar por sí mismo, porque el pecado lo traemos en nosotros. Viene dentro de nosotros. La única manera de poder cambiar y dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno es que Dios nos cambie, no solo que nos perdone. Si Dios nos perdona si le confesamos nuestros pecados, pero no solamente necesitamos perdón, necesitamos también salvación, necesitamos cambio para dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Porque si un día vamos a entrar al reino de los cielos, tenemos que dejar de pecar. ¿Ustedes creen que Dios vaya a llevar al reino de los cielos a una persona que quiera seguir haciendo lo malo? Dios echó del cielo al diablo por rebelde y desobediente. Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén por desobediente. ¿Y va a llevar a seres humanos de vuelta al reino de los cielos que quieran seguir desobedeciéndole? No. Solamente aquellos que quieran ser hijos obedientes de Dios van a vivir en ese mundo sin pecado, donde ya nadie va a hacer lo malo. Pero tú dices, pero yo no puedo dejar de hacer lo malo. Bueno, de esto exactamente es lo que vamos a hablar. Pero en cuanto a la salvación, la gente está engañada. Por un lado, al mundo católico le han hecho creer que para ser salvo hay que ir con un sacerdote, hay que confesar su pecado, hay que hacer penitencia por el pecado y pagar por esa falta a través de la penitencia, hay que comulgar, o sea, participar de la hostia para ser perdonado del pecado. Eso es para el católico. Y no se puede salvar uno si no va ante un sacerdote y se confiesa, y si no recibe los sacramentos. La salvación es a través de los sacramentos, y no hay salvación fuera de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso le han enseñado al católico, y la gente cree a pie juntilla de que para ser salvo tiene que ir ante un sacerdote, confesar su pecado, comulgar, recibir los sacramentos, y así puede ser perdonado y de esa manera puede tener la vida eterna. Por otro lado,
al mundo no católico, al mundo cristiano. No me refiero ahora al católico, sino al no católico, al cristiano. Sea evangélico, sea bautista, metodista, sea pentecostal, cristiano en general. Le han hecho creer que lo único que tienes que hacer para ser salvo es decir, creo en Cristo y ya automáticamente eres salvo. ¿Sabes tú que las dos cosas que acabo de decir son falsas? El católico le han engañado. Y tú dices, pastor, está muy duro lo que usted está diciendo. Estoy dispuesto a demostrarlo por la palabra de Dios, pero al evangélico también lo han engañado y estoy dispuesto a demostrarlo por la palabra de Dios. Miren, el tema de mañana por la noche. ¿Alguno leyó el título? A ver, miren su volante. Yo no tengo un volante aquí. ¿Quién me puede decir el título del tema de mañana? Allí la hermana lo tiene. Pueblo mío, los que te guían, te engañan. Y estoy hablando no solo del mundo católico, también del mundo evangélico. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Yo vengo preparado mañana para demostrarte por la palabra de Dios dónde está el engaño con respecto a la salvación. Ahora tú no tienes que venir, nadie te puede obligar, pero si tú quieres saber la verdad para ser salvo, necesitas escuchar el tema. Y tú dices, pastor, pero ¿qué presunción es esta? ¿Usted es el único que va a enseñar la verdad? No, mi amigo. Yo soy pecador y también necesito la salvación. Pero no quiero ser engañado con respecto a cómo conseguir esa salvación. Imagínate que yo me esté muy seguro de que soy salvo, como mucha gente dice, soy salvo, soy salvo. Y el día del juicio, el Señor me diga, como está registrado en San Mateo, en el capítulo 7. Imagínense qué palabras tan tremendas va a decir el Señor Jesús. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero a los evangélicos nos han enseñado que si yo invoco el nombre del Señor voy a ser salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero Jesús dice, no todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué raro, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense que estas personas van a estar tan convencidas de que son cristianos y que hicieron milagros en el nombre de Cristo y predicaron en el nombre de Cristo y hasta echaron fuera demonios en el nombre de Cristo, que se van a atrever a reclamarle al Señor y le van a decir, pero Señor, predicamos en tu nombre, profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros. Y Él les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí a ustedes, obradores de maldad. Y si Él dice nunca los conocí, es que nunca estuvieron con Él. Pero ellos van a estar convencidos que están con el Señor. ¿Quién los engañó? Se engañaron a sí mismos. Y están tan engañados porque no hay engaño más grande que creer realmente la mentira. Y creer que la mentira es verdad y estar convencido de que la mentira que nosotros mismos nos hemos creado es la pura verdad. Ese es el peor de todos los engaños. Pero saben que hay un peligro tremendo. Si tú no amas la verdad, y esta mañana hablamos
que esa verdad se encuentra en la palabra de Dios. No se encuentra en ninguna iglesia, no se encuentra en ninguna doctrina de ninguna religión, no se encuentra en ningún predicador en particular. La palabra de Dios es la verdad. Termino en esta noche haciéndome eco de las palabras que leímos esta mañana cuando vimos el tema peores que el buey y que el burro. Porque algunos somos peores que el buey, porque el buey conoce a su dueño y el asno conoce el camino al pesebre de su señor. Pero mi pueblo no entiende, no quiere entender y perece por falta de conocimiento. Tenemos que conocer la verdad para ser salvos. Miren lo que pasa cuando uno no ama esa verdad y no la recibe en el corazón. Vamos a 2 de Tesalonicenses, la profecía de Pablo que leímos del gran engaño que vendría en el mundo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. No la voy a volver a leer porque la estudiamos esta mañana. Y por cierto, si alguno de ustedes no estuvo esta mañana, o aún si estuvo, pero le impactó el tema que estudiamos esta mañana, peores que el buey y que el burro, pueden pedirlo, ya están listos. Va a haber una mesa con materiales esta noche a la salida y allí puede ir y solicitar el tema de esta mañana. Ya está duplicado para que ustedes se lo puedan llevar y compartir con alguna persona que no vino hoy. Pero nomás le voy a leer la última partecita de lo que leímos esta mañana, de esa tremenda profecía de San Pablo que decía que iba a venir una gran apostasía y un apartamiento, un rechazo de la verdad en el mundo entero, y que aún en el templo de Dios iba a sentar un hombre haciéndose adorar como si fuera Dios. El gran engaño en el mundo cristiano. Millones de personas creen que Cristo dejó un representante en esta tierra, cabeza de su iglesia, cuando vimos esta mañana que eso no es cierto. Y la palabra de Dios dice que Cristo no dejó a ningún ser humano falible como cabeza de su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. Pero estaba profetizado que se iba a levantar uno y se iba a hacer pasar como cabeza de la iglesia y se iba a hacer adorar como si fuera Dios. Eso es lo que estudiamos esta mañana. Pero miren cómo termina esa profecía, y con esto yo termino en esta noche. Dice que iba a aparecer ese inicuo. El versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh, mis hermanos, si hay algo que Dios odia, es que una persona, conociendo la verdad, no quiera aceptarla. Si hay algo que despierta la ira de Dios, es que aquel que conoce a Dios sirve de instrumento para perder a otro, para llevarlos al engaño y el error. La ira de Dios se manifiesta sobre todo aquel que detiene la verdad de Dios.